Hola ciudadanos del mundo, hoy nos encontramos en Londres y estas son nuestras últimas horas en la ciudad y nos vamos a visitar uno de los museos más importantes de la ciudad, hablamos del Museo Británico. Después de esta visita seguiremos rumbo hacia otro destino, por ese motivo hemos pasado primero por la estación de Victoria para dejar las maletas en la consigna. Pues nada, vamos a comenzar con esta visita. Como bien sabéis, ya los que nos seguís, pues solemos organizar la visita a los museos donde elegimos pues nuestro top de objetos que queremos ver. Pues nada, comenzamos. Antes de comenzar la visita al museo, en la parte superior derecha dejamos nuestra lista de vídeos donde mostramos lo que hemos visitado en la ciudad de Londres. Nuestro primer objeto es el astrolabio de Sloan. Es uno de los instrumentos más antiguos del museo. Es una maravilla antigua que revolucionó la navegación. Este instrumento permitió a los exploradores medir la altura de las estrellas y determinar su posición en el mar. Nos encontramos ahora delante del relicario de la espina sagrada. Sí, estamos ante una de las supuestas espinas de la corona de Jesucristo. Muchas están repartidas por este mundo, todos son una incógnita. Pero eso sí, lo más que nos impresiona a nosotros ahora mismo es la propia pieza, esa pieza de oro, de perla, de rubí, de zafiro, de cristal de roca que protege o guarda esta espina sagrada. Nos encontramos delante de la piedra de Rosetta, que fue clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Es la pieza más famosa que ver en este museo británico. Este gran avance en el conocimiento de la civilización más trascendental de la historia se produjo gracias a que este fragmento de roca tiene inscrito en un mismo decreto pues tres escrituras diferentes. Hablamos de la escritura egipcia, de la demótica y del griego antiguo. La piedra de Rosetta fue encontrada en la ciudad egipcia de Razit, en Rosetta, durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto. Ya podemos ver desde aquí el busto de Ramsés II, el colosal busto de este faraón de granito de color gris rosa, una de las obras maestras que también contiene este museo. Imponente y orgulloso se muestra Ramsés II, pues que era el faraón más importante del antiguo Egipto, conocido como Ramsés el Grande. Y más para nosotros que hemos visitado Egipto y hemos visto todas esas obras que él realizó y esos grandes templos. También podemos encontrar aquí piezas impresionantes como sería este escarabajo que seguramente estaría en algún templo de los que hemos visitado. Recuerdo que había uno en el templo de Karnak, un escarabajo pelotero que era pues amuleto de vida, poder y suerte. Ahora nos encontramos viendo la esfinge de Thakur, el faraón negro. Vemos que la esfinge es esculpida en geniz de granito de casi unos 2800 años de antigüedad. La imagen representa a uno de los reyes cusitas del reino Kuz, también conocido como Nubia. Seguimos con la visita y seguimos en la parte egipcia. Ahora nos encontramos delante de la momia de Keibet, en la sala pues, de las momias situadas en la zona egipcia, como ya hemos comentado. Es una de las piezas más sorprendentes y fascinantes de esta sala, que pertenece a una anciana del 1300 a.C. y se encuentra envuelta en capa de lino y tiene una máscara de cartón pintada en dorado y dos brazos de madera con varias pulseras y anillos. Nos encontramos delante de esta pieza el estandarte de Ur, decorado en 4 lados con escenas de mosaicos con incrustaciones de concha, piedras caliza rojas, lapislázuli y engastado en betún. Data de la época de los sumerios en Mesopotamia hacia el siglo XXVI a.C. Nos encontramos delante de una pieza importante también, la del juego real de Ur, tabla con incrustaciones de Tagracea que datan de la primera dinastía de Ur, que fue una dinastía sumeria que gobernó en el sur de Mesopotamia. Pieza arqueológica interpretada como juego de mesa o de tablero, encontrada en las tumbas reales de Ur. Nos encontramos delante de los lamasus del Palacio Sargón II, dioses protectores, dos enormes figuras de 16 toneladas que nos dan la bienvenida a la zona siria. Divinidades protectoras con cuerpo de toro, alas de águila y cabeza humana. Entre sus patas también podemos leer, por supuesto si entienden la escritura cuneiforme, la lista de los títulos de Sargón II.
En lo que vamos viendo piezas del museo, también dar dos consejos, dos tips, por ejemplo sacar la entrada de forma online para así pues evitar el proceso de estar sacando entradas, y sobre todo, aunque recuerden que son gratuitos, sobre todo también ir temprano porque así podemos aprovechar más el tiempo y a primera hora no suele haber mucha gente. Es así, ya había cola y fuimos de los 5 o los 10 primeros en entrar. El monumento de las Nereidas, de estilo griego, es la tumba más grande y valiosa encontrada en la actual Turquía. Este edificio ceremonial fue construido entre el año 410 y 400 a.C. por el orden del rey Licio Arbinas. El monumento fue encontrado en la antigua ciudad de Cilicia de Janto. Las Nereidas eran las ninfas del rey del mar, Nereo. Además, el monumento cuenta con un friso de mármol con escenas del rey Licio. Y hablando de mármoles, llegamos a los mármoles de Elgin, los mármoles del Partenón de Atenas. También hemos tenido la suerte de ver esa Acrópolis. Es una de las colecciones pues más polémicas que podemos ver en el museo. Estos mármoles blancos traídos entre los años de 1801 y 1805 representan la mitad de las esculturas del Partenón, incluidas las 2/3 partes de los frontones con escenas de la mitología griega y 75 metros de los 160 del friso original, que muestra una procesión religiosa del pueblo de Atenas. ¿Cómo consiguió el conde Elgin llevarse esta valiosísima colección? No está nada claro, y el gobierno griego ha pedido repetidas veces su devolución. Pues estamos delante del Moai Joya Cananaya, una de las moais más importantes que se encuentra fuera de la isla de Pascua, otro lugar que hemos tenido también la suerte de visitar, impresionante. Este moai balsámico es el único en el mundo con inscripciones y fue construido en Rapa Nui entre los siglos XII y XVII. Nos encontramos con este modelo automatizado de un galeón. Esta pieza del siglo XVI, solo por ver sus detalles y los personajes que van a bordo, por ejemplo el emperador del Sacro Imperio Romano, merece la pena hacerle una visita. Pero lo más sorprendente es que el barco lleva incorporado un órgano que suena y las figuras se mueven, y el propio barco también, pero esto solo lo hemos leído, ya que aquí está siempre quieto dentro de esta urna. El ajedrez de Lewis es el más antiguo que se ha encontrado al día de hoy. Estas 78 piezas de ajedrez del siglo XII, bien conservadas y perfectamente talladas en marfil de Morsa, junto a 14 tableros y una hebilla de bolsa, fueron encontradas en una playa de la isla de Lewis, perteneciente a Escocia, en el año 1831. Los expertos creen que tienen un origen escandinavo y que llegaron a esta remota isla mediante los vikingos. Este yelmo de Salton Hill es un yelmo anglosajón que fue descubierto en un barco funerario del Alto Medieval, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Gran Bretaña. Se cree que formaba parte de la colección de un rey o un noble de la zona. Otra de las piezas que debemos de ver también son estos jarrones de Yuz de la Edad del Hierro, de aleación de cobre, coral y cristal, encontrado en una localidad francesa de Hughes en el siglo V a.C., una de las mejores muestras de artesanía de la cultura del Ateneo. Ahora encontramos una bonita capa de oro de Molt, el de la Edad de Bronce, que se encontró en Gran Bretaña fue fabricada sobre los siglos XIV y XVI y fue encontrada pues en una tumba. Nos encontramos delante del tesoro de Asus de Asia Central. Esta maravilla de oro y plata de la época aqueménida se descubrió en la orilla del río Amu Daria, lo que era antiguamente Osu. Una joya muy pequeña donde podemos ver un carro tirado por 4 caballos de casi 20 centímetros, sin olvidar también estos brazaletes que también de oro acabados en forma de grifo. Esta tableta habla de la verdadera historia del Arca de Noé. Se denomina la tableta de inundación. Relata la historia de Utnapishtim, que advirtió de un plan de los dioses para acabar con la humanidad con una gran inundación y construyó su barca, la llenó con su familia, amigos, animales, tanto domésticos como salvajes, y artesanos de todo tipo. Claramente fue menos restrictiva que la historia de Noé.
Vamos terminando la visita al museo. Esta última pieza es la armadura y casco de un samurái, guerreros de élite que gobernaron Japón durante cientos de años entre el siglo XII y XIX. Viajeros, hasta aquí nuestro último vídeo y esperamos que les haya gustado. Si es así, esperamos tu gran like y recuerda que tienes las cajitas de descripciones y comentarios en la parte inferior para dejar pues tu aportación, por ejemplo, qué piezas faltarían en esta lista para visitar el Museo Británico. Pues nada, muchas gracias, acuérdate de suscribirte y activar la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Pura vida.